vamos a comenzar, Marisa. Ahí te encargo, Vale, pues. porfa. Sí. Les doy la bienvenida a todos, a todas. Qué bueno que están con nosotros. Siempre escuchar a Marisa Sánchez Escribano es un deleite, pero además aprendemos mucho. Y yo sé que tanto el personal de SEDI como los papás que nos acompañan aprecian mucho. Mira, ya llegó Graciela Polanco. Ella es una persona muy conocedora del desarrollo infantil y siempre aprecia mucho esto y nosotros la apreciamos mucho a ella. Entonces, pues ahora vamos a abordar un tema muy importante que es uno de los ingredientes fundamentales de nuestro modelo educativo, Marisa, porque nuestra filosofía educativa contempla el juego como un medio fundamental del aprendizaje para los niños, sobre todo en las etapas de su primera infancia. Y el que tú nos hagas favor de abordarlo significa mucho para que pueda para que todos podamos, con estos conceptos que tú nos presentes, concientizar, interiorizar la importancia del juego en la vida de los niños y cómo esto puede ser la herramienta fundamental, si no la más importante, en su aprendizaje. Entonces, gracias Marisa por estar con nosotros. Como siempre, siempre eres muy bienvenida y de mi corazón al tuyo. Gracias. Gracias, Pati. Y Esto, yo siempre muy contenta de estar aquí. Es una gracias. oportunidad que disfruto mucho. Va nuestra tercera reunión y yo feliz de volver a estar aquí con ustedes y de poder Gracias. compartir un rato más en estas cosas que nos unen además, porque no solo profesionalmente, sino que todos en este espacio tenemos, aparte de o pasión por estos temas o la chamba que nos liga a eso, o la experiencia en casa con los hijos y con los nietos o con los sobrinos. Y entonces, de alguna manera, son temas que nos son propios a todos, ¿no? Los vivamos desde donde los vivamos, nos atañen. Dime. Perdón, pero cometí el error de no pedirles a los participantes que apaguen su video y su micrófono, por favor, porque luego se mueven mucho y nos distraen la atención. Y luego se meten ruiditos y también nos distrae la atención. Video y micrófonos cerrados, por favor, todo mundo, si son tan amables. Muchísimas gracias y perdón por la interrupción, No, Marisa, no, no. pero luego es un problema. De Gracias, una vez. gracias, gracias. Listos. Adelante. Pues eso, entonces decía que estos son temas que nos unen a todos y por eso creo que lo que podamos construir y crecer en comunidad siempre es rico y siempre es lindo para ustedes y para mí. Y entonces, bueno, pues qué mejor que con un tema de este tamaño, Pati, porque lo decías tú, es una parte esencial del currículum de SEDI y tiene que ser, porque ¿qué sino el juego que defina y que caracterice de tal manera una etapa tan importante de la vida como la infancia, ¿no? Yo creo que empezaría diciendo eso, que el juego es la actividad por excelencia de todos los niños. Es su vía natural de descubrimiento y de comunicación. Y entonces, justo porque es así, de pronto hay ocasiones en las que cuesta trabajo entender el valor tan alto que tiene en el desarrollo una actividad que se da naturalmente, ¿no? Que de inicio, por lo menos, pues no es nada que haya que forzar, no es nada que haya que procurar con material específico, se va enriqueciendo, pero el juego tiene una trayectoria en el desarrollo de los niños que va cambiando y quisiera empezar por ahí, ¿no? Cuando los bebés son muy chiquitos, su primer acercamiento hacia todas las cosas y hacia el mundo, que todo es nuevo, tiene que ver con explorar y descubrir. Y entonces, para los niños muy chiquitos, el juego es esta manipulación de objetos, es poder alcanzar una cosita, verla, chuparla, ¿no? Tirarla al piso, ver si hace algún sonido, si tiene alguna forma o alguna textura especial. Y aunque no hay mucho más que eso, esta exploración y esta increíble cantidad de información que se obtiene de algo que de inicio es completamente nuevo es la forma de jugar para los más chiquitos, ¿no? Avanzando un poquito más en las etapas de desarrollo, se puede esto, por supuesto, y se va haciendo complejo y se va mudando entonces hacia otras etapas, ¿no? Y entonces ya no nada más
es un juego de descubrir y de explorar, sino que empieza también a ser un juego en donde hay cierta intención de manipular los objetos de formas, aunque sea simples, ¿no? Y entonces está la movida del carrito o la sostenida de la muñeca, o juegos que empiezan ya a denotar una intención más consciente que solamente tocar y explorar. Y llegan después a esta parte del juego egocéntrico, en donde todos los niños saben muy bien jugar, si es a su ritmo, a su forma y con el material como ellos prefieren, ¿no? Esto pasa mucho en las primeras etapas de kinder, cuando ya hay mesitas compartidas y cuando ya hay actividades que se hacen junto a otros compañeros, pero de pronto no me gusta que agarren las mismas acuarelas o no quiero prestar mi plumón. Y entonces parece que hay la intención de hacer algo en conjunto, pero todavía a los niños les cuesta mucho prestar, ¿no? Si han tenido, estoy segura que sí, invitados en casa, es la edad en la que es muy difícil prestar un juguete aunque no lo estén usando, porque hay esta parte de necesidad de construcción también del concepto de lo que es mío y lo que es de los otros. Pero entonces, casi todo el juego que se da en esta etapa, pues tiene que ver con mi propia intención y mi propio concepto de diversión o manejo de material para mí, ¿no? Avanzando un poquito más, empieza esto a acercarse un poco más a otros niños y a los otros con los que compartimos, no necesariamente ya en un juego que los una en una intención común, sino en un juego paralelo, que estoy segura que también muchos de ustedes han podido observar, que es en donde están varios niños jugando aparentemente a lo mismo, pero no están juntos haciendo una cosa, sino que uno trae los carritos por acá y el otro los suyos al lado, y a lo mejor todos están usando carritos, pero no necesariamente están haciendo una cosa que los una, ¿no? Ese juego paralelo permite, por ejemplo, muchísima observación de lo que hacen los otros, de lo que quieres incorporar a tu juego, de cómo te puedes sumar a lo que está haciendo alguien más. Y entonces, no importa desde qué lugar, todas estas experiencias de juego, que además no son lineales, no es que uno vaya mudándose de una a otra y a otra, sino que se pueden revisitar y más bien uno va pudiendo acceder a la nueva etapa, pero se integran y entonces se empiezan a vivir simultáneamente también, les dan un conocimiento del mundo y de los otros que los rodean enorme. Se va construyendo esta posibilidad de relación con los otros también. Y finalmente, cuando ya están un poquito más grandes, logran este juego colaborativo en donde ya pueden ponerse de acuerdo y hacer un plan, ¿no? Y entonces, y si jugamos a que la Barbie iba al doctor y el doctor la vacunaba, y en fin, estos planes que hacen en donde ya hay hasta un poquito de historia, ¿no? Esto, digamos, es una expresión mucho más compleja y mucho más elaborada de lo que es el juego, pero que empieza en sus formas más sencillitas desde que los niños son muy chiquititos. Y entonces, si desde bebitos hay este deseo de explorar y descubrir, pues va agarrando distintas formas, pero constituye una parte importantísima de su desarrollo y sobre todo una parte muy natural, ¿no? Se vuelve una forma de explorar, de conocer, pero también de comunicar y de probar y de inventar nuevas cosas. El juego requiere un componente importantísimo de creatividad, ¿no? Uno, pues a veces hasta para decidir con qué voy a jugar, qué quiero hacer, qué pasaba después. Millones de veces sucede y esto a veces es ocasión de mucha frustración y hasta ciertos berrinches, pero que planean un juego o tienen la intención de hacer algo y no resulta, ¿no? Y entonces resolver también y poder redirigir el juego, pues es algo que les va enriqueciendo y les va dando el dominio y la práctica de muchísimas herramientas y habilidades que son muy importantes para el desarrollo y también para el aprendizaje. Pero algo que es así, entretenido, divertido, natural, de hecho, la tenía por aquí lista, se las voy a buscar porque quería leerles la definición de diccionario de jugar. Y una de las definiciones dice: hacer algo con alegría, con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades. Si se suman todas, pues qué padre. Pero con que alguna de estas se cumplan, ya califica para jugar. Y entonces, si tenemos una definición que es amplia, casi todo cabe en esta intención de jugar. Y si ese es el medio de expresión y de actividad natural para toda esta etapa y para toda la infancia, pues por supuesto que se vuelve también un camino privilegiadísimo para poder aprender también, ¿no? De pronto se pensaba que eran dos cosas distintas y que o juegas o aprendes, y entonces hay que hacer una distinción absoluta entre los tiempos de jugar y los tiempos de estudiar y hasta cambiar
cómo te sientas y dónde te paras. Y por supuesto que hay cosas de estas que tienen toda su justificación teórica y su finalidad. Pero lo que se ha ido viendo es que la manera más natural para los niños de aprender y descubrir es en lo que les es propio, que es esta intención de jugar y que es sumamente aprovechable. Y entonces se cumplen todos los propósitos, porque sí aprenden y descubren e integran muchísimos conceptos al tiempo que se conocen y se divierten y se interesan. Y ese es el factor fundamental para pensar en el juego como un medio tan enriquecedor del aprendizaje. Y es que cuenta con su interés. Muchas veces si las actividades son impuestas y son estructuradas y puramente de aprendizaje y de trabajo, pues cooperarán unos más y otros menos, pero no se vive como algo que es propio, ¿no? O sea, es esta parte completamente distinta de entre obedecer y sentarte a hacer lo que te están pidiendo, que puede ser que a veces te sea complicado por distintas razones, versus el poder involucrarte y sentirte activamente involucrado en algo que te interesa, que te está divirtiendo y que además de una manera natural, sin que te des cuenta, estás aprendiendo y estás notando. Y esto, por ejemplo, en matemáticas es increíble de ver, es toda la diferencia, a lo mejor como a nosotros nos tocó, ¿no? Sentarse a repetir la tabla del 7 y cantarla de memoria hasta que te la aprendes de cajón, que jugar con objetos y modificar y mover cositas que tienes en la mesa y jugar con fichas y asignarles lugares y empezar a generar desde que son chiquitos construcciones de conceptos más complejos que luego permiten que no sea necesario recitar la tabla como periquito, sino que toda la comprensión de eso se vuelve tal que se deduce, se piensa, se pueden sacar conclusiones, pueden encontrar la manera de resolver algo que incluso no han estudiado como tal porque pueden hacer este plan que con aproximaciones los dirige hacia lo que están buscando. Y entonces esta plasticidad de pensamiento y esta flexibilidad mental también se construye en muchísima medida a través de esto, ¿no? Viéndolo así, pues el juego se vuelve una extraordinaria herramienta de desarrollo, de aprendizaje y sobre todo también de adquisición de competencias y de herramientas que sirven para toda la vida, ¿no? Y entonces, bueno, hablábamos hace un ratito de los tipos de juego en función a la convivencia con los otros, pero también hay otro ingrediente importante que tiene que ver, y ese a lo mejor es el extremo más pegadito del juego y la terapia, pero que tiene que ver con toda la expresión emocional que va ahí cuando los niños juegan, ¿no? Sin ser esto una regla, como para pensar que a todo lo que juegan nuestros hijos nos dice la situación emocional o el tema en el que están en ese específico momento, sí es cierto que los juegos sirven para desahogar esto y para elaborar situaciones sobre las que tienen dudas o están atravesando o están viviendo. Y entonces, observando el juego de los niños, muchísimas veces encontramos estas pautas que nos dejan saber por dónde van sus miedos o en dónde están sus inquietudes. Y eso tiene un valor de desarrollo emocional altísimo también. Es la soltada de vaporcito de la olla express. Y es de una manera que, nuevamente, como les decía hace un ratito, se da natural, ¿no? Entonces, tiene esta parte también de relevancia en cuanto al desarrollo emocional y el ingrediente de que también hay juego simbólico que permite ligarse a situaciones de otra manera. Estos juegos típicos de, ¿y si jugamos a la Miss, no? O jugamos a la casita y al papá y a la mamá, o jugamos al doctor, o jugamos a representar una situación y entonces hacemos una obra de la ecología en la que salvábamos al mundo, o yo qué sé, ¿no? Ahora de siempre, pero ahora que hay tantos temas al alcance de los niños y que están inmersos en un mundo lleno de tanta información, la variedad y los tipos de juegos son enormes. Pero esa es otra cosa importante. Para poder jugar hay que aprender a hacerlo. Es un proceso que se construye y eso requiere de dejar el espacio para que lo hagan. ¿Y a qué me refiero? Suena a que pues si eres niño, a fuerza juega, ¿no? Y no, sucede que de pronto, y sobre todo esto en contexto de consultorio, de pronto hay cierto trabajo con algunos niños que a la hora de estar ahí no saben jugar, ¿no? Les cuesta trabajo arrancarse a jugar y esto que es natural para los niños, si se bloquea o no se permite, pues puede tener varias causas, pero por supuesto que implica un costo en muchos niveles para el desarrollo. Y entonces hay que promoverlo, no solo es buenísimo y hay que dejar que suceda, sino que además
hay que cuidar los tiempos para que los niños puedan jugar, puedan inventar sus propios juegos, puedan usar la caja de Amazon para armar un avioncito de papel y empiecen a poder encontrar los caminos para desarrollar todos estos tipos de juego y cuando se requiere, por supuesto, contar con la dirección y la guía de los adultos, pero sobre todo en casa, a veces vale la pena darles chance de llevar un poquito la batuta en esto, ¿no? Vamos a hablar un poco también de juegos de mesa y otro tipo de juegos más estructurados, pero esta parte de poder desarrollar su creatividad y ponerse ellos, plasmar su mundo emocional en el juego que libremente escogen hacer es sumamente rico y a veces no pasa porque están, no sé, llenos de actividades o tienen una clase tras otra, o juegan entre los hermanos y entonces pues juegan algo que a todos más o menos les funciona y no hay mucho que proponer, o a veces nos pasa hasta nosotros con ellos que vamos a jugar algún jueguito de mesa o de cualquier cosa y sugieren una modificación de una regla, lo quieren hacer de otra manera y tendemos a intentar meterlos al redil y ayudarlos a que aprendan las reglas del juego y a que lo hagan bien. Y en estas otras versiones, que pueden ser también la excepción, hay enorme riqueza, ¿no? A veces, si nos dejamos llevar un poquito más por sus intereses, podemos encontrar ahí una enorme oportunidad de entrar y asomarnos a estos mundos que tienen y a esta curiosidad y a esta gusto y necesidad y deseo por aprender y divertirse y desarrollarse más desde su mirada y desde sus intereses que necesariamente de los nuestros, ¿no? Entonces, ahí, pues, eso es una oportunidad que siempre está disponible y que para los niños es más natural y fluye mejor en la medida en la que se practica más. Esto, como todo, mientras más se hace, mejor sale. Y un niño que tiene el tiempo para jugar y para pensar qué va a hacer y para explorar un material y luego para moverlo muchas veces y tal, es un niño que después va a encontrar maneras de entretenerse y de jugar. No quiere decir que necesariamente solos todo el tiempo, pero que van a tener esta intención creativa de organizar y de plantear su propio juego. Distinto a que si siempre están involucrados en algo en donde alguien más da las instrucciones o propone el material o cierra mucho las opciones de lo que hay que hacer, pues no hay que pasar por esta tarea de darse al ejercicio de pensar qué haces o qué quieres o para dónde te vas. Entonces, dejarlos un poquito en ese sentido puede ser muy buena idea. Y en un contexto como el escolar, pues empieza a mezclarse un poquito al servicio de los programas y de los contenidos que hay que cubrir, ¿no? Por supuesto que se vale y se puede y es súper enriquecedor también tener cierto tipo de juegos más contenidos, más estructurados, con un específico objetivo, pero en el que no se pierda este ingrediente de sentir que se puede aportar, que se puede participar y que no nada más me subo a lo que me traen y a lo que me dicen y oigo, sino que puedo hacer una pregunta de una historia o a lo mejor sugerir un personaje o encontrar estos espacios, digamos, de ser tomado en cuenta para que su interés y su participación se conserve y en la medida de eso los tengan enganchados y subidos a esta misión, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra cosa importante. Y luego, bueno, hablar también de los tipos de juegos que hay que tienen funciones específicas. En las terapias y en las escuelas hay material que permite ciertas cosas en especial, que da para trabajar ciertos aspectos de manera muy puntual y entonces permite eso privilegiadamente. Y estas cosas sirven muchísimo y a veces sirven para unir también a la familia alrededor de una actividad en conjunta. Y ahí también hay otra oportunidad de aprender a seguir reglas, de aprender a colaborar con otros, de practicar la tolerancia a la frustración y entender que en mi juego libre o en mi juego estructurado no siempre gano o no siempre salen las cosas como yo espero. Y entonces vamos viendo cómo se desarrollan habilidades de vida a través de actividades que les son naturales, ¿no? Tengo aquí una listita que quiero compartir con ustedes también de algunos beneficios concretos que tiene justo el poder jugar. Y entonces se las leo. Dice aquí, ayuda a fomentar la responsabilidad, por ejemplo, y a descubrir y a notar ciertos comportamientos. Ayuda también a desarrollar estrategias para manejar y superar situaciones. Ayuda a la creatividad para proponer cosas y también para solucionar problemas. A promover el respeto propio y el respeto a los demás. Ayuda a fomentar la empatía y a entender también a los otros a través del juego.
alivia y desahoga y descarga ansiedad, que eso en los niños también es importantísimo. Y sobre todo completa también y enriquece las experiencias de aprendizaje propio y del mundo. Nos enseña y les enseña mucho de ellos mismos, pero también de infinitos temas del mundo que les rodea, ¿no? Y en este sentido pienso en cosas de matemáticas, de ciencias, de naturaleza. Son infinitos los contenidos que pueden acercarse a los niños a través del juego, contando con esta situación de hacerlos sentir involucrados e interesados en algo que entonces permanece y se integra de mejor manera. Esa es otra de las diferencias. Lo que se aprende significativamente y se disfruta son conceptos y son información que se queda disponible para luego, que no te aprendes, digo, ellos en esta edad son más chiquitos, pero les iba a decir, no son el tipo de conceptos que te aprendes para el examen y te vas, ¿no? Sino que estas cosas construyen tu comprensión y se quedan en ti y entonces se vuelven de una manera natural parte de tu repertorio también. Ayuda a promover habilidades sociales y finalmente también contribuye a fortalecer las relaciones familiares. Entonces, todas estas ventajas y más tiene el poder jugar con nuestros niños y el poder dejarlos explorar y jugar a través de sus intereses y a través de todos los sentidos. Aumenta, por ejemplo, también muchísimo lo significativo y lo duradero del aprendizaje cuando se hace a través de muchos sentidos, ¿no? Que no sea solamente una vía de acceso a través de la cual aprendemos y entonces siempre visual o siempre auditivo. Y jugando, involucrando el cuerpo entero, tenemos la oportunidad de aprovechar todos nuestros sentidos en una actividad, ¿no? Y en algo independiente o ligado a los demás, pero toda esta complejidad de la experiencia planteada así hace que sea muchísimo más significativo, muchísimo más interesante y sobre todo permanente, se integra y se hace propio. Y entonces es una construcción de aprendizaje muchísimo más rica que cuando en otro planteamiento pedagógico los niños en una posición mucho menos activa se sentaban a recibir los contenidos y la información que un adulto que ya lo sabía venía y podía ofrecerles, ¿no? Esta manera de involucrarse les da otro sentido de su propia importancia también, de ser tomados en cuenta, de ser capaces, de sentirse competentes y de encontrar en eso también una oportunidad de conocerse, ¿no? Al principio también el juego es un medio muy rico para poder darnos cuenta de qué disfrutamos y qué no. Y en este estilo hay niños de todos los tipos, ¿no? Hay niños que disfrutan muchísimo jugar a la pelota y salirse a un jardín y correr y hacer cosas muchísimo más de movimiento o de motricidad gruesa y otros que pueden pasarse horas y horas armando un Lego o haciendo un rompecabezas o cosas muchísimo más finas y muchísimo más detalladas que también van permitiendo descubrir tu estilo, tus intereses y el tipo de actividades que te enganchan un poquito más, ¿no? Entonces creo que parte de lo importante también en estas etapas es que la oferta de material y de oportunidades sea grande para que los niños tengan chance de ir descubriendo distintos intereses y de irse probando en distinto tipo de tareas también. Pero como decíamos hace un ratito, aprovechar esto en el aprendizaje pues es maravilloso. Incluye todos los efectos positivos del juego, más el plus que le da maximizar esta exploración y esta experiencia dirigida a objetivos específicos del aprendizaje. Y entonces esto que es natural de los niños se vuelve un aliado para poder generar también un ambiente muchísimo más colaborativo y mucho más significativo en donde el desarrollo y el aprendizaje avanzan, ¿no? ¿Cómo ves, Pati? Hacemos una pausita porque no sé si ahí quieras tú decir algo a partir del manejo que CEDI le da a sus programas y a la incorporación del juego, pero tiene que ver con esto, ¿no? Definitivamente, Marisa. Precisamente mientras hablabas tú, por mi mente pasaba esto que reiteradamente les platicamos y les exponemos a las maestras y al personal docente en general, que esta distinción que se hace entre el juego estructurado y el juego libre, como algunas veces se le llama, en donde el niño tiene la libertad plena de elegir la modalidad de su juego, con quién, cómo, cuánto tiempo,
ha de invertir su interés. Es un momento, esta distinción se enriquece una con la otra. O sea, el juego Claro. libre y el juego estructurado en donde el niño aprende a seguir instrucciones, a tomar turnos, que son también competencias fundamentales para su futuro académico y para su futuro en general, porque cuando nosotros hablamos de escolarización temprana, nosotros no queremos mandar el mensaje de que lo que queremos es que los niños vayan a la escuela a aprender a obedecer o a seguir instrucciones Ujú. o a contenerse para que puedan después prepararse para un entorno más estricto en el futuro, ¿no? Sino que encuentren una riqueza de opciones. Y para nosotros es tan importante las habilidades y las competencias en general que los niños desarrollan en las actividades estructuradas que las que desarrollan en las actividades de juego libre, porque, como tú bien decías, en el juego libre es en donde el niño define sus gustos, sus preferencias, pone en práctica su creatividad, ¿sí? Y entonces ahí es en donde en esos momentos además se encuentra automotivado porque está Ujú. haciendo lo que a él le gusta, y es cuando las maestras tienen que aprovechar, y en este caso también los papás, para hacer algunas intervenciones sutiles, que sean parte del juego del niño y que él sienta que también en esos momentos nosotros somos parte de su juego, no nada más estamos para dar instrucciones y para decir qué sigue o cómo se Ujú. hace o que estuvo muy bien o estuvo muy mal. No existe un juicio de valor, es solamente participar del juego del niño y optimizar, como tú también lo dijiste, hay que optimizar estas competencias innatas del niño, su temperamento que ya trae desde que nace, irlo eh, enriqueciendo con, a lo mejor a veces necesita contención, a lo mejor a veces necesita más empujarlo un poquito porque tiende a ser introvertido. Son oportunidades riquísimas en donde las maestras y los padres pueden aprovechar para ir dándole a los niños a veces contención y a veces un poquito de empuje, ¿no? Pero es la Ujú. combinación lo que da la riqueza, ¿no? Y la Claro, escuela totalmente. debe, sobre todo en esta primera infancia y hasta, pues sí, sobre todo en la primera infancia, pero se prolonga muchos más años en el futuro, que el juego sea parte fundamental, el juego libre, en donde el niño realmente puede tomar decisiones, puede experimentar, puede disfrutar lo que a él le gusta, en fin, todo esto enriquece mucho a los niños, ¿no? Y es donde nosotros tenemos que buscar el equilibrio que cada uno necesita, ¿no? Y de cada espacio pienso, Pati, también, porque, Bien. por ejemplo, pienso que en la escuela hay la oportunidad y hay el ambiente propicio, ideal, para también incluir justo toda esta parte de juego estructurado y juego en conjunto con otros, ¿no? Trabajo en equipo, juego colaborativo. Pienso en todos los niños que a lo mejor no tienen hermanitos o tienen hermanos muy chiquitos o muy grandes y no comparten de pronto la etapa o no juegan mucho juntos. Y entonces es en la escuela en donde hay la oportunidad de adquirir las habilidades y las herramientas que este tipo de juego estructurado también da. Y luego entonces es en la casa en donde a lo mejor puede privilegiarse un poquito más esta oportunidad de tener un juego más libre, ¿no? Pero me ha tocado verlo de las dos maneras y de encontrar cómo de pronto hay familias en las que cuesta un poquito más de trabajo notar toda la riqueza que hay detrás de dejarlos investigar, ¿no? De dejarlos en momentos, averiguar de ciertos materiales o de ciertos juguetitos que tienen y usarlos de otra manera. Y entonces a lo mejor agarrar los botes de plastilina, no necesariamente para hacer figuritas y hacer un juego típico de plastilina, sino para hacer una torre de botes y empezar por los más grandes y terminar por los más chicos. Y tener esta posibilidad de usar los materiales de distintas formas y sobre todo esto que tú decías, de proponer y de ser escuchado, digamos, para estas cosas, en los momentos que así corresponde, da una oportunidad sumamente enriquecedora. Y luego para lo otro, pues justo también la escuela tiene su papel fundamental porque ahí se pueden cosas que no siempre en casa
se pueden replicar. Y como dices, en este tema y en todos, el éxito está en el equilibrio, en que haya la oportunidad de estar expuesto a los dos contextos, que puedan tener momentos de juego libre y que puedan tener momentos de juego estructurado, porque traen además también distintas habilidades dependiendo de la actividad específica que se haga, pero justo es en el abanico completo en donde está la mayor riqueza, entendiendo que mientras juegan de la manera que sea, todo esto está puesto en acción, ¿no? O sea, están siendo receptivos, viviendo y experimentando una serie de cosas que se quedan y que determinan el contexto de su experiencia. Y por eso hay un elemento interesante que también es una propuesta de varias corrientes y de varias teorías en este sentido, y que es el, en ocasiones, detenerse y recordar el juego que se hizo, ¿no? Recapitular un poquito. Incluye varias, pero hablan de planear a veces, aunque sea un juego, poder hacer un plan, incluso en la medida en la que los niños son más grandes, esto se hace mejor, pero hablar verbalmente de cuál es la idea, ¿no? Quiero hacer una torre con los bloques de tal y quiero armarla aquí para que entonces con esta pelotita los tiremos o cualquiera que sea el plan, ¿no? Y luego de intentarlo y de hacerlo y tal, visitar la experiencia y decir, bueno, ¿y te salió? O sea, sí estuvo padre, te gustó, también les da una especie de circularidad en esta experiencia en donde se plantea una intención, se ejecuta y después regresas y dices, no, pues no salía. Fíjate que quise hacer los bloques con estas cajas y como no pesan, se caían, ni siquiera les tuve que echar la pelota. Ah, pues entonces la otra, o sea, y no quiere decir que en ese momento entonces hay que regresarse a comprobar todas las teorías y ofrecerle otras cajas, pero no, o sea, no es tan así, pero tiene que ver con dejar que estas cosas vayan sucediendo. Y entonces el aprendizaje en general es el resultado de un proceso continuo, no es que en este específico juego ya como dardo, ¿no? Se sembró este concepto y ahí queda. Es una construcción gradual que se ensaya y que se intenta y que se va haciendo compleja y que se va además nutriendo de otras áreas. A veces los juegos en los niños más chiquitos son más sencillitos o son más planos, digamos, más unidimensionales en cuanto a cómo están planteados y ejecutados, y crecen un poquito más y el juego se va complejizando muchísimo, ¿no? De pronto, si vemos, no sé, un grupito de niños, dos o tres, jugando en una edad más avanzada, inventan y organizan unas cosas increíbles a partir de poder proponer e incorporar todo lo que la experiencia previa les facilita y les pone ahí a la mano, ¿no? Entonces, claro, de entrada creo que la primera gran labor importante hablando de juego es entender de qué tamaño es importante para el desarrollo de los niños en muchas áreas y luego saber que esto es así por lo natural que es para esta etapa de desarrollo, ¿no? ¿Cuántos objetivos sirve el poder jugar de distintas maneras y cómo podemos ir cambiando también de lugar y de planteamiento? Y como decías, a veces podernos involucrar activamente en el juego y participar con ellos y compartirlo desde un lugar más cercano y otras veces dejarlos solitos también, ¿no? A veces es importante en ocasiones no intervenir y entonces dejar que un poquito sean ellos los que decidan hacia dónde se va la historia o qué rumbo toma el juego, justo para que cumpla con esta intención de expresión que es tan importante en términos de la vida emocional de los niños, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, muy bien, Marisa. Pues sí, definitivamente tu planteamiento es muy claro y creo que nosotros en SEDI comulgamos plenamente con todo lo que has expuesto. Reiteradamente revisamos nuestro programa de tal suerte que podamos mantener este equilibrio y que las maestras puedan darse cuenta que la importancia del juego libre es determinante para el desarrollo de los niños, pero que su supervisión y su intervención sutil a veces solamente es la observación, pero estos momentos son riquísimos de imposibilidades, ¿no? Para el crecimiento de los niños y que ellas básicamente planean para sus actividades estructuradas, cuando en realidad deberían de tener muy en cuenta todo lo que sucede durante el juego libre, ¿no? Y igual que invitamos a los papás
para que observen a sus hijos. Los niños revelan cosas a veces inesperadas o insospechadas en su juego libre, ¿no? De ahí que sea una herramienta fundamental en la terapia, ¿no? Porque es donde el niño, de manera a veces inconsciente, a veces de manera propositiva, en su juego libre está dando un mensaje que solamente en esos términos se puede dar o en esos espacios, ¿no? Y por eso es tan importante que no perdamos de vista la importancia de observar el juego libre de los niños, ver cómo se expresan, qué nos están diciendo a través de su juego, ¿no? Claro, podemos conocer muchísimo a través de verlos jugar. Esto, o sea, indistinto, en el juego estructurado y en el juego libre, siempre hay cosas del niño puestas en juego que podemos notar a través de espacios así. Y luego, Pati, pensaba ahorita que te escuchaba en algo más que agregaría yo y que me parece muy importante, y que es estar cerquita y perderle el miedo a lo que surja. Porque muchas veces, jugando, salen cosas que del otro lado, como adultos o como maestros responsables del salón de pronto, pues ponen un poco en jaque al otro que está ahí y agobian, porque a lo mejor, no sé, estoy pensando en una actividad de arte y un niño que pinta una cosa fea o una figura triste o algo, y de entrada la posibilidad de averiguar qué es lo que eso tiene debajo muchas veces asusta y impide poder tener un acercamiento neutro que nos ayude verdaderamente a encontrar lo que el otro quería poner, ¿no? En este sentido, hay hasta ejemplos simpáticos en términos de un niño que hace un dibujo y se ve una cosa espantosa que sugiere alguna cosa, no sé, a lo mejor hasta sexual, y a la hora de preguntarles lo que es, entonces resulta que era otra cosa, y uno con el agobio de si no estaban ahí queriendo sugerir o plasmar algo. Era Hay más que la darse esta imaginación de la oportunidad. maestra, ¿no? ¿Mande? Era más la Claro, imaginación de la maestra que la claro, imaginación del niño o del papá, totalmente. o los Entonces, abusos de los sí, papás. Nosotros, totalmente, Pati. Uno pone ahí en medio todo lo que carga y toda la historia que tiene y todo lo que ha vivido y todo lo que conoce y lo que desconoce a veces también. Y entonces aprender a estar cerquita y a involucrarnos en el juego de los niños desde el lugar que nos toque, maestras, papás, lo que sea, ayuda a esto. Nos va, por un lado, conectando con esta parte juguetona y divertida y creativa y espontánea que todos tenemos y que todos tuvimos, pero que de pronto a algunos se nos empolva un poquito más. Y luego ayuda a esto, a tener una comunicación en la que podamos acercarnos al otro, a verdaderamente poder conocer a estos niños de mejor manera, ¿no? Y en este sentido, pues claro, habrá juegos que generen mucha frustración o que hagan que entonces terminen peleados porque al chiquito no le gusta perder y si le dan ventaja el grande se enoja, y puede ser que esto mueva y jale y traiga situaciones retadoras, digamos, que parezcan en su momento no necesariamente divertidas, que es para lo que uno juega al final del día. Pero ahí también se aprende. Y si se transita y se sale de estas circunstancias con una buena guía y con un buen enfoque, las posibilidades de desarrollo y de aprendizaje son riquísimas, ¿no? enorme. Entonces, creo que esa es otra cosa valiosa también. No tenerle miedo a que de pronto nuestros hijos o nuestros alumnos intenten cosas que a veces les generan frustración o que sabemos que van a acabar en pleito, y más bien, si podemos anticiparlo, estar listos para que cuando eso suceda, nuestra participación y nuestra intervención sea dirigida a ayudarlos a hacer de esa experiencia un aprendizaje significativo, algo que genere un marco de referencia para que la próxima vez que lo intentemos y para que la siguiente vez que algo se haga, se cuente con mejores herramientas para enfrentar lo que pasa, ¿no? Claro, Y esto que esto, sí, perdón, no, perdón, no, pero no, dime, dime. esto que acabas de decir ejemplifica muy bien las típicas actitudes de adultos que ven a los niños jugando, divertidos, entretenidos, y dices, déjalos, ni te les acerques, porque ahorita están entretenidos, no los vayamos a interrumpir. Bueno, no quiere decir que porque tú intervengas, depende de la forma como intervienes, ¿no? Porque no necesariamente vas a interrumpir o vas a invadir, sino vas con la idea de enterarte, de observar, de saber, y si se puede y si es apropiado, pues vas a hacer una intervención sutil, respetuosa, que inclusive enriquezca la situación, ¿no?
o la típica actitud de, no, yo no, ni para qué nos ponemos a jugar un juego de mesa si ya sabemos que todos vamos a acabar enojados porque no sabe perder y entonces cuando va perdiendo se pone de un humor espantoso y entonces evitas las posibilidades de de poder aprender a través del juego habilidades, destrezas, competencias en general que son fundamentales, ¿no? Claro, y que a lo mejor pasan por ahí, Pati, pero que pueden traer el momento gozoso que puedan disfrutar desde distinto lugar todos los miembros de la familia, ¿no? Pienso que un poquito de todo esto es también cuestión de enfoque. A lo mejor si uno se piensa jugando con la Barbie y contestándole a la otra Barbie, pues puede parecer poco atractivo y a lo mejor se antoja poco intervenir así. Pero si se dan las cosas de tal manera que puede ser un momentito de comunicación y de conexión con el hijo, o a lo mejor con el alumno o con la alumna, entonces vale la pena y entonces se vive de otra manera. Ya no es esta cosa por cumplir de, ay, sí, a mover el muñequito y hacer esto, sino de poder generar un diálogo en el idioma que dominan ellos, que es esto. Esa es una de las razones, hace ratito que tú lo decías, por las que la terapia con los niños principalmente se aborda de esta manera. Por eso se trabaja con el juego, porque para un niño no es lo natural venirse a sentar y hablar de lo que le preocupa o de lo que le pasa o de algo que quiere trabajar, pero sí puede jugarlo, ¿no? O sea, sí puede, si tiene el ambiente propicio, aprovechar el material y las hojas y los colores y X, lo que se le ponga ahí a este servicio para poder empezar a echar a andar lo propio, que eso es parte de lo que el juego hace. Hay que poner de lo propio para poder jugar y entonces cuando nos acercamos con esta mirada curiosa y exploramos lo que hay, pues es increíble, aparte de lo que uno puede encontrarse y descubrir, lo que se puede conocer al niño y lo que se puede conectar con él también, porque ese es el idioma natural, digamos. Ahí no hay que explicar algo y entonces esperar que el otro lo entienda y apelar a ciertas funciones para que se reciba el mensaje, sino que se da de una forma que es muy natural y que se aprovecha de muchas formas, ¿no? Entonces, esa es la importancia de jugar. Hay por ahí, no me la sé exacta, pero una frase de un poeta que dice así, que se deja de ser niño cuando se deja de jugar. Y entonces, si podemos conservar esta capacidad o por lo menos esta disposición de acercarnos al juego de los niños ocasionalmente y de tener estas buenas intervenciones cuidadas, ¿no? De las que tú hablabas y de dar el espacio para que también hagan lo suyo es importante. El otro día me pasó aquí en la casa que habíamos platicado de algo que quería jugar mi hija grande. Y entonces bajé en un momentito en el que estaba agarrando unas hojas y como empezando a pintar medio con desgano. Y se me ocurrió decirle que si no quería jugar aquello que me había dicho que se le antojaba probar y abrir y tal. Y de pronto me detuve y me di cuenta que lo que parecía de lejos una agarradita de colores y de hojas medio sin interés, estaba empezando a hacer un dibujito muy lindo, ¿no? O sea, estaba empezando a hacer un paisajito. Y a lo mejor, justo lo que hablas de las intervenciones, si en ese momento yo hubiera podido observar un poquitito más y dejar ese espacio, probablemente ese dibujito hubiera terminado de expresar lo que sea que ella tenía en mente en ese momento. Pero de pronto entramos nosotros con nuestro ritmo de adultos y con esta necesidad de que se aproveche el tiempo y de que se entretengan en algo o de que hagan algo de provecho, ¿no? Incluso pienso ahora también que eso es de la vida moderna, Pati, pero todos los juegos digitales que hay, que tienen propósitos de aprendizaje también, y entonces estás en el iPad, pero estás contando numeritos y haciendo bloques y armando figuras, y entonces de pronto parece que todo tiene un propósito muy específico, y si bien es cierto que todo eso puede ser enriquecedor e importante, también tener la libertad y la tarea compleja, porque puede serlo, de ver qué te inventas, ¿no? O cómo juegas, permite también una flexibilidad y un desarrollo de la mente en otro sentido que hay que dejar el espacio para que suceda. No es que todo tenga que ser así, pero hay que cuidar que tengamos un balance y un equilibrio en el sentido de que nuestros hijos puedan tener espacios para todo, para entretenerse ellos, para jugar con materiales, para estar a lo mejor en algún juego o en alguna cosa de pantalla, pero que no sea el único juego, ¿no? Claro. Y pensando o sea, en lo que sigue de la vida, este tema de los juegos y las pantallas es básico porque tiende a hacerse
el juego preferido, ¿no? Mientras los niños van creciendo un poquito más, quienes tengan hijos más grandes o adolescentes en la familia lo podrán notar, hay millones de cosas que se juegan ya en el iPad y en el Nintendo y en el lo que sea, y hay edades en donde es francamente difícil jalarlos de eso a otros intereses. Y si de niños tuvieron una exposición más grande a todo esto y aprendieron a inventar y a crear y a disfrutar otros tipos de juego, igualmente es más probable que a la larga de la vida esto no les sea tan ajeno, ¿no? Y Claro. que no sean niños que solamente encuentran diversión y que solamente se divierten bajo este específico tipo de juegos. Entonces, tener una oferta variada y tener riqueza y sencillez también a veces en los materiales para que ellos puedan ser creativos y plasmar todo esto, va contribuyendo enormemente a su desarrollo. Parecería que son pequeñeces, y contemplan e incluyen enormes posibilidades de desarrollo y de crecimiento que vamos viendo en concreto conforme crecen y avanzan en la vida, ¿no? O Sí. sea, creatividad, tolerancia, interés, deseo y ganas de descubrir, vincularse con otros, esto que decíamos de la empatía, expresión personal, construcción y aprendizaje son elementos que vienen de la mano de la experiencia de jugar, ¿no? De ese tamaño de importante es, Pati. Total y absolutamente de acuerdo. Y fíjate que yo creo que aquí también Cristi Chávez, que es nuestra directora educativa, que ella es la mayor promotora del juego como una herramienta fundamental en el aprendizaje de los niños, estoy segura que tendría algún comentario que hacernos también. Cris. Sí, no, digo, concuerdo totalmente y creo que una cosa importante que me venía a la cabeza cuando estabas hablando, Marisa, de estas intervenciones, también tienen que ver con la repetición, ¿no? Los niños repiten y repiten y repiten los mismos juegos y entonces somos los adultos los que no solo parece que nos molestará a nosotros, sino que intentamos por todos los medios de que hagan esta variedad, como ya lo jugaste ayer, pues ya es suficiente, ¿no? Entonces ya lo jugamos 2 veces, ya lo jugamos 3 veces, y entonces entender esta parte de la propuesta del juego desde el lado del niño, de que el que está necesitando llenar o hacer cosas es él y no es nuestra propuesta. Si yo propongo el juego y él se adhiere, entonces probablemente yo podré poner ciertos elementos en los que él tendrá que ajustar, pero si yo me adhiero a la suya, pues yo tengo que seguir con esta idea. Inclusive pensaba cuando decías que jugaban los juegos de mesa y que decía Pati que decían ya no voy a jugar porque siempre se pelean, pues a veces para eso juegan, Claro. porque como siempre se pelean, lo que están tratando de hacer es poder transitar hacia un lugar donde algún día terminen no peleándose. Entonces, yo creo que difícilmente en otra actividad se nota, al menos las personas que jugaron y llenaron toda esta parte lo pueden hacer como grandes deportistas cuando son adultos, pero en general la mayoría de nosotros huimos de todas estas actividades que nos implican demasiado esfuerzo y de volver a enfrentar el mismo reto muchas veces y no pasarlo. Y el juego es una experiencia clara en donde se enfrenta el reto muchas veces y se pasa, ¿no? Finalmente, entonces yo creo que son las oportunidades que a veces como adultos queremos evitar para no tener que enfrentarlas, sin darnos cuenta que son oportunidades de oro que si las planeamos no nos saldrían. Totalmente. Y esto que dices creo que viene a completar la intención, te diría yo, primordial de esta plática, que es rescatar el valor del juego como algo sumamente enriquecedor e importantísimo de la infancia. Creo que ahora muchísimo menos, pero puedo pensar que en otro tiempo y en otras generaciones, a lo mejor de pronto había incluso hasta esta intervención en el sentido de, ay, ya dejen de estar jugando y perdiendo el tiempo y siéntense a hacer algo de provecho, ¿no? Sí. ¿Qué más provechoso que este interés y esta participación activa y este poder involucrarse en procesos de este estilo que terminan en tantísimo aprendizaje? Y entonces creo que si podemos reenfocar el juego y entenderlo como una vía de expresión y de comunicación y de creatividad natural de la infancia, con toda esta
oportunidad enorme, digamos, de riqueza y aprendizaje, lejos de ser una pérdida de tiempo, podemos empezar a verlo como lo que es, ¿no? Como una oportunidad enorme de ligarte con el mundo, de entender una serie de cosas, de descubrir, y en ese sentido, pues claro, variedad, equilibrio y todo lo demás, pero saber que el juego es importantísimo y que mientras nuestros niños juegan, están haciendo cosas, están construyendo procesos, no están nada más ocupando su tiempo, ¿no? O sea, no es nada más el que se mantengan ocupados, sino que hay muchísimo que está sucediendo en todos sentidos al tiempo de jugar. Y entonces, si además nuestra manera de acercarnos a eso puede ser a veces alineada y entonada con lo que ellos perciben y con sus intereses, generamos ahí un espacio increíble de conexión y de comunicación que para nosotros también puede ser de una riqueza enorme, ¿no? Entonces creo que verlo así es una primera tarea importante, digamos, y luego, pues en este sentido, si ya lo vemos de esta manera, es muy natural entender por qué es tan utilizable y tan aprovechable, digamos, en espacios educativos y en el contexto de la escuela y del desarrollo de los niños en distintos lugares, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Marisa. Fue muy enriquecedor. Viene a validar mucho nuestro trabajo en casa, en SEDI, y espero que en casa los papás se involucren un poco más en el juego a través de la observación y de darles a los niños estos espacios y esta apertura y que efectivamente no lo vean como algo que no deben ellos de intervenir y que les dé miedo o que les parezca que es una pérdida de tiempo, que es muy, muy común, ¿no? Mejor agarra un libro y ponte a leerlo, o mejor agarra unos colores y ponte a dibujar. Eso si es lo que al niño le nace, pues claro que esa es una opción, ¿no? Pero a fuerzas o impuesto pierde mucho de la riqueza de la propuesta del juego Claro. sin límites o el juego sin dirección, ¿no? Que realmente el niño requiere como una herramienta fundamental para su desarrollo. Pues Claro. muchísimas gracias, Marisa. No sé si haya alguna duda o alguna pregunta que quisiera alguien hacer. No veo en el chat ningún comentario. Es que yo creo que lo que estamos hablando es tan obvio que a lo mejor por obvio los papás piensan, pues sí, claro, yo así lo hago, pero si se observaran, verían que muchas veces caen en estos patrones, ¿no? O las maestras caen en estos patrones que estamos describiendo, pero es tan común que no se dan cuenta. Entonces yo los invitaría a que se observaran cuál es su respuesta, cuál es su actitud frente al juego libre de los niños, ¿no? Y también, justo, Pati, o sea, esto, sobre todo mientras más crecen, pero de cuántos espacios hay en donde realmente haya oportunidad para los niños de planear un juego y de sentarse y hacer algo con su tiempo. Y luego agregaría una cosita que no dije, pero creo que es fundamental, y es que casi todas las ideas y casi todas las propuestas en el juego pueden, o sea, en ese contexto considerarse, por supuesto, siempre y cuando no incluyan nada que los lastime a ellos, ni que lastime a los demás, ni que lastime el material, si ese es el punto, ¿no? Mientras más chiquitos son, obviamente habrá cosas que se zafen, que se rompan o lo que sea, pero ese es el único límite claro que sí habría que cuidar, incluso en estas experiencias que elaboran y que expresan y que todo, porque, bueno, ese es un límite de seguridad, digamos, que aún en el juego libre debe conservarse siempre. Pero fuera de eso, si el juego es, no sé, jugamos a que, es que estoy tratando de pensar en algo, Pati, de los juegos que de repente impresionan a los adultos, ¿no? Pero ya sé, no sé, alguna vez me tocó, te voy a contar uno que hasta simpático fue, pero unas niñitas que querían jugar a un funeral, ¿no? Y entonces jugamos a que estábamos en el velorio y, o sea, la reacción natural son las miradas de decir, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué alguien querría poder jugar a eso? Y las respuestas son infinitas. Aquí sí haría yo una invitación a que, si bien es cierto que hemos dicho en todo este tiempo cuánto puede ser el juego un medio para acercarnos a los niños y conocerlos mejor, también hay que cuidarnos de no apurar nuestras interpretaciones de lo que se nos presenta, ¿no? Porque en este sentido, lo primero que puede hacernos pensar el juego del velorio a lo mejor es terrible,
y dependiendo cada caso puede significar y puede representar infinita cantidad de contenidos, no necesariamente de ninguna connotación negativa, pero que si no nos podemos acercar a conocer eso libres de juicio, pues es difícil que podamos encontrar, ¿no? Son Entonces, oportunidades, Marisa, oportunidades enormes para ver qué está pasando por la cabeza del niño, ¿no? Y ver si es necesario una reorientación o una explicación o simple y sencillamente una validación. Sí, efectivamente, así es, hijo. ¿no? O estas cosas, por ejemplo, te digo este último, pero me acordé ahorita justo de un juego en el que la niña le decía a la mamá y la pobre mamá llegó conmigo asustadísima, pero me dice, Marisa, es que me dice que si jugamos a la mamá y ella quiere ser la mamá y todo lo que hace es horrible, me dice, no es lo que hago yo, me dice que va a ser la mamá y que jugamos a que me mandaba sin lunch a la escuela y a que me mandaba sin lunch y no me iba a recoger, ¿no? Y entonces me dejaba ahí y no pasaba por mí hasta el día siguiente, pero me hablaba en la tarde. Y entonces me empiezo a poner que ya no quiero jugar así, ya le dije que así no me gusta y que no quiero jugar y la pobre mamá aterrada, porque me decía, te juro que nunca la he dejado en la escuela, jamás la he mandado sin lunch, ¿no? O sea, muy preocupada de pensar que esta era la síntesis literal de la hija personificando a su mamá y muchas veces son el contrario, ¿no? O sea, ¿y qué pasaría si? Y es esta forma que tienen de explorar y de conocer hacia muchas direcciones. Entonces, en ese sentido, les diría yo a todos papás y maestros que siempre y cuando se conserven los límites básicos de seguridad para ellos y para ustedes, les demos chance de usar el juego como esta herramienta de expresión abierta, en donde podamos recibirles y oírles lo que sea que tengan que decir, sabiendo que ningún momento de juego es un tiempo perdido, ¿no? Que en todo este tiempo el enriquecimiento y el aprendizaje es enorme. Exacto. Magnífico, Marisa, muy valioso todo esto que nos has subrayado. Y bueno, pues yo los invito a que si la semana que entra surgen, pónganse a observar todo este resto de semana sus hijos, cómo juegan, a qué juegan y cuál es su actitud. Si realmente intervienen, no intervienen, cómo intervienen, si son más invasivos que exploradores, o sea, cómo, ¿no? ¿Cómo es su estilo de interactuar con sus hijos en su juego, en su espacio, ¿no? Porque muchas veces los adultos, a través de cosas muy sutiles, vamos mandando mensajes, ¿no? De juicios de valor a los niños, ¿no? Eso no vale la pena, eso no sirve, eso no me gusta. Como si O de género, Pati, ¿no? O sea, esto sí se género. vale para los niños y esto no se vale para los niños. Y Exacto. bueno, ese es un tema que yo creo que ese solito sería tema de otra discusión. Por favor. Pero hoy en día, Pati, ya hay, o sea, tanto disponible que los niños tendrían que tener la oportunidad de probar y de jugar lo que sea, más allá de estas cosas de antes típicas, ¿no? De si es la cocinita es para las niñas, porque los niños, pues, ¿cómo, no? Sí. No quiere decir, o sea, no necesariamente eso define, ni ahí está la clave de lo que va a pasar después, o si un niño agarra una muñeca es que entonces no está tan identificado con su género, no necesariamente. Jugar es eso, es darse la oportunidad de ensayar. Y entonces, y de probar y de experimentar distintas cosas. Y entonces, si los niños tienen la oportunidad de hacerlo sin que haya una connotación ni un juicio, aunque sea veladito, ¿no? O sea, de irle cambiando la Barbie por el superhéroe y no necesitamos caer ahí y los podemos dejar vivir eso, se van colocando y se van encontrando en el lugar que les toca, con nuestra colaboración o sin ella, porque no necesariamente al niño al que le quitan la muñeca no la va a querer volver a usar, encontrará la forma para usarla cuando no lo vean, pero no deja de pasar y entonces abrirnos a esto y entender que incluye estas enormes oportunidades de las que ya hablamos, pero de explorar y de conocer y de enriquecerse, pues creo que es una buena motivación para ser abiertos en este sentido con nuestros niños y para darles la oportunidad de verdaderamente sacar el mayor provecho de esto que les es propio, ¿no? No cabe duda que hasta en las oportunidades que damos, los juguetes que compramos, los mensajes que mandamos, estamos predeterminando o mandando o definiendo qué es lo que esperamos de nuestros hijos y cómo quisiéramos que fuera, ¿no? A nuestras expectativas, ¿no? Llenar nuestras expectativas y no dejar que ellos vayan creando su propia realidad.
y vayan experimentando a través del juego lo que ellos se imaginan, ¿no? Ahorita que pusiste el ejemplo de la niña que dice que quiere jugar a la mamá que se le olvida el lunch, o la mamá que se olvida recoger a la niña, a lo mejor supo de alguien que le pasó, y lo único que quiere saber es que a ella no le va a pasar, ¿sí? Claro. Y quiere un poco de retroalimentación de la mamá. No me digas qué pasó, ¿y por qué crees eso? ¿Y por qué piensas así? ¿O qué sientes cuando piensas o te imaginas que yo te voy a dejar sin lunch? O sea, hay que elaborar, ¿no? Siempre hay que Claro. preguntar, siempre hay que indagar, ir un poquito más al fondo, pero sin juicios de valor y que no vayan ni en nuestra expresión corporal, ni en nuestro tono de voz, ya no nada más en lo que decimos, sino cómo lo decimos. Todo lo chiquito, sí. Porque Y esa es la tarea más difícil, Pati, pienso, ¿no? no, O sea, siempre lo más difícil para nosotros como papás y luego también como educadores es esta parte de conocernos y trabajarnos lo suficiente para que no se nos vaya sin que nos demos cuenta que es lo que salga. frecuentemente sucede, ¿no? Sí, la mirada o el cómo. O sea, el niño Sí, quiere sí. jugar a ser Cenicienta, desde los ojitos a ver, ya te trabas, ¿no? O la niña que no deja de jugar con cochecitos. Inmediatamente ya nuestra mente se va al infinito y más allá, cuando en realidad no es más que explorar, experimentar, y ver si sí en realidad te gusta, no te gusta, qué sientes, en fin, siempre Y en son... cualquier caso, Pati, si podemos, o sea, se dirige para donde se dirija al final del día, pero si podemos colocarnos con nuestros hijos de tal manera que por lo menos en casa sientan este amor incondicional y este respeto al camino que finalmente elijan en gustos, intereses, lo que sea, qué mejor, ¿no? O sea, esto que decías de las expectativas es fundamental y es durísimo, pero es imposible por más conciencia que le pongamos al asunto, quitarnos por completo alguna idea o alguna expectativa de lo que pensamos que nuestros hijos van a hacer o en lo que se van a convertir. Y a veces coincide y a veces no, Así es. pero esta oportunidad de abrirnos a descubrir lo del otro es otra vida, ¿no? Son otros intereses y es otro derecho de forjarse y de hacer su camino con libertad. Y entonces, si nosotros podemos ser amorosos, compañeros, respetuosos de eso, seremos los primeros aliados, ¿no? No seremos de quienes escondan, sino a quienes acudan. Y No, eso va incluido en estos mensajitos chiquitos. Y ojalá todos podamos, desde el juego y desde todo lo demás, ir siendo cada vez más esos papás, ¿no? Esos papás que quieren al niño, y digo, los queremos sea lo que sea, pero que no pelean con lo que prefieren y con lo que son, ¿no? Que no transmiten, aunque sea sin querer, esta sensación de decir, híjole, sí, hubiera estado más padre de otra manera, ¿no? exacto. No, no, no. Valiosísimo, porque sí, es una tendencia muy acendrada en los papás, bueno, como seres humanos, ¿no? Todos tenemos expectativas, ilusiones, gustos y desafortunadamente queremos verlos realizados en nuestros hijos, cuando en realidad nuestro, nuestra función primordial en la vida es acompañarlos, no empujarlos, no jalonearlos, no eh, hacerlos sentir como que siempre están en déficit, que eso también, no, no, tú puedes hacerlo mejor, no, 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 así no, mira, es así. O sea, siempre es una idea de corregir algo que está descompuesto o que pudiera ser mejor, ¿no? De nuestro afán de quererlos ayudar, estamos realmente descalificando, incidiendo de manera muy poco favorable a su autoestima y pues no estamos apoyando un desarrollo, ¿no? En Y realidad. sin querer, Pati, porque yo creo que todos aquí compartimos la buena intención de base, pero estas cosas suceden a veces contra nuestra voluntad y por eso es que hay que acordarse de hacer esta chamba consciente para tratar de movernos de ahí lo más posible, ¿no? Y de respetar los tiempos de cada quien. Esa es otra cosa que a veces interfiere y que nos acelera una prisa por querer ver ciertas cosas en ciertas etapas. Si lo llevamos al juego, por supuesto, pero es que comparte, es que te he dicho 1000 veces, en la casa sí prestamos o no, o sea, te lo va a devolver, pero ya te lo dije ayer, ves la quinta vez, y a veces no están listos, y no por eso no lo vamos a intentar, pero que no se haya podido, aunque lo hayamos dicho 15 veces, no quiere decir que no lo vayan a lograr, ¿no? Entonces, poder
detectar eso y respetar los tiempos de desarrollo de nuestros niños es otra cosa que, uno, nos va a dar muchísima calma y nos va a permitir hacer mejor lo que nos toca, y dos, les va a dar a ellos un mejor espacio de desarrollo también, ¿no? Entonces, por supuesto, también en el estilo de juego y en estas manifestaciones a la hora de jugar con otros, pero démonos la oportunidad de verlos evolucionar con la confianza de que los procesos toman tiempo, nada es estático, y lo que hoy no se da es posible que mañana se logre, pero el enfoque tiene que ser ¿no? El de ir tranquilamente y con paciencia, irnos moviendo hacia allá e ir construyendo lo que toca, ¿no? Sin estar necesariamente tristes o preocupados o decepcionados de inicio porque esperaba que para ahorita ya y resulta que todavía no. Como siempre, Pati, tarea para los papás. Todos estos temas terminan en eso. Tenemos que voltearnos a ver, sí. Sí, que ni qué. Marisa, mil gracias. Pues muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos por su presencia. Y aquí estaremos la semana que entra. Todavía no definimos cuál es nuestro tema de la semana que entra, pero entre mañana y pasado les mandamos la invitación y vamos a estar gustosos de recibirlos dentro de 8 días. Y bueno, no espero que esta sea la última intervención de María.